Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 16 de marzo del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús recorría la Galilea. No quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Sin embargo, cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Algunos de Jerusalén decían: ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: ¿así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Mira, hay un tema que venimos viendo en estos últimos pasajes de los evangelios que veníamos considerando. Y uno de los testimonios a favor de Jesús son las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, nos dice Jesús. Decía a los judíos, justamente, ustedes confían en las Escrituras, creen que en ellas tienen la vida, y creen bien, efectivamente tienen la vida. Y a partir de las Escrituras ellos inferían que sabían que nadie se iba a saber de dónde venía el Mesías. En cambio de este Mesías, de este Jesús, de quien se decía que era el Mesías, el cual se declaraba a sí mismo Hijo de Dios, de este Mesías se sabía bien, no, si este era de allá de Nazaret. Como le dijeron a Nicodemo en cierta oportunidad, los escribas y sacerdotes, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Estaba desacreditado Jesús ya por el prejuicio, además por la ignorancia, y fíjese, ignorancia respecto de un examen espiritual de la Escritura, porque si hubieran conocido verdaderamente la Escritura, si la hubieran creído, hubieran advertido, sí, que este Mesías tenía que ver mucho con Abraham y la promesa hecha a Abraham. Ese era un indicador muy preciso, por otra parte. Y ellos se decían hijos de Abraham. En otro pasaje, en otro lugar de este Evangelio juanico, vamos a leer que Jesús les reprocha el hecho de que, bueno, si fueran verdaderamente hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían, creerían. En ellos la fe aparecería. Recibirían esa fe y serían justificados delante de Dios. Pero estos no creían. Y entonces el argumento: nosotros sabemos de dónde viene y a dónde va, nosotros sabemos, etc. No sabían nada, no lo conocían, no se daban cuenta, no sabían algo que era verdaderamente lo que tenían que saber. Tenían que saber esto que les declara Jesús. Primero, que no conocen a Dios, no conocen al Padre. En cambio, Él sabe de dónde viene, porque viene del Padre, porque el que lo envió fue el Padre. Y si conocieran al Padre, conocerían a quien envía al Padre, y entonces reconocerían al Mesías. Si hubieran examinado a fondo, y sobre todo, esto por sobre todas las cosas, hermanos, si hubieran ejercido el amor que excede a todo conocimiento,
hubieran advertido las palabras de Jesús, como muchas veces el pueblo, al cual tildaban de ignorante, que sin embargo cuando escuchaba a Jesús percibía que ahí había algo diferente, alguien que hablaba con la autoridad que ellos no tenían. Bueno, lo hubieran reconocido al Mesías, sí, obviamente. No solamente no lo reconocían, sino que lo tomaban como un impostor, como un profano, que había que matar, y por eso lo persiguieron y lo mataron finalmente, claro está. Bueno, Jesús, hay parlamentos más largos que vamos a seguir considerando en el curso de esta cuaresma, hermanos queridos, conforme a lo que nos declara este Evangelio de San Juan. Jesús no iba con frecuencia a Judea, más bien transitaba por la Galilea, donde era principalmente su predicación. Sabía que los judíos querían matarlo, sin duda. Pero bueno, llegadas ciertas oportunidades, en Jerusalén, precisamente en la Judea, era donde el Hijo del Hombre iba a ser muerto. Iba a ser muerto y iba a resucitar. Iba a consumar todas las cosas llegada su hora. La hora del Hijo del Hombre no había llegado todavía. Lo dice Jesús en varias oportunidades. La hora del Hijo del Hombre es la hora de la redención y la salvación. Esa es la hora. Primero tiene que hacer otras cosas. Tiene que hacer todo lo que vino a hacer. Tiene que hacer lo que vino a hacer, a salvarnos a todos. Bueno, por eso entonces en Jerusalén sí es este diálogo entre Jesús y los judíos, porque en la ocasión de la fiesta de las chozas o de los tabernáculos, Jesús sí subió a Jerusalén. Habían subido sus hermanos también. Era tradición y costumbre, claro está, de los israelitas subir a Jerusalén cuando había que celebrar alguna festividad preceptuada centralmente en la ley de Moisés. La fiesta de las chozas, sí, que recordaba la fiesta de las chozas o los tabernáculos, el tránsito del pueblo por el desierto, cuando vivían en tiendas, ciertamente. Bueno, y ahí subió Jesús, pero lo hizo en secreto. Era fundamentado su temor, no, el Señor no tenía temor alguno, sino que quería cumplir todas las cosas en conformidad con lo que le había dicho y había indicado el Padre. Era enviado del Padre, venía de Dios, y venía de Dios para buscarnos a nosotros y llevarnos a Dios. Y el que lo escuchó lo entendió porque lo creyó, y si lo creyó es porque obró en conformidad con lo que él enseñó, entonces está junto o irá junto con él al Padre, al lugar de la vida, al lugar que es Cristo en nosotros. Bueno, por supuesto que aquí los judíos, después de escucharlo y de escuchar toda esta enseñanza que no era nueva, Jesús lo declaraba con frecuencia, buscaban, sí, por supuesto, aprenderlo. ¿Aprenderlo qué? Para acusarlo y matarlo finalmente. Pero Jesús se fue de ellos. Fíjese, se volvió a la Galilea. Pero sin embargo no dejó sin testimonio porque estuvo en Jerusalén, y esta conversación que ha tenido con los judíos, según esta porción que terminamos de leer del Evangelio de San Juan, nos muestra un diálogo entre los judíos con autoridad, digamos, ¿no?, que afirmaban conocer la Escritura y conocer los signos de los tiempos. Acá se demuestra, y Jesús se los demuestra a ellos, que no conocían ni medio, y que lo que conocieran poco y malo. Entonces no conocer. Y particularmente una cosa, que esto sí es lo más grave, que también se los dice Jesús. No había amor de Dios en ellos. Y sin el amor, hermanos, es imposible conocer a Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en cuántas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Y desafortunadamente como cristianos, Miguel, porque a veces creemos que nuestro Señor Jesucristo nos pide una cosa y no es verdad. Y la única guía que nos puede alumbrar el camino es su palabra, sus obras. Si actuamos conforme
a Él, entonces ahí sí sabremos que vamos por el camino correcto. Y esto, ¿sabes por qué, Miguel? Porque a veces erramos el camino. Actuamos de la manera que nosotros queremos y creemos que es lo que quiere el Señor. Pero no es así. Así que ojalá en esta cuaresma tengamos los ojos del corazón bien abiertos, tengamos el Espíritu Santo que el Señor nos envía para poder vivir el resto de nuestra vida conforme a lo que quiere el Señor. Efectivamente, Patricia. Jesús nos enseña, lo citamos varias veces, hermanos, el capítulo 17 del Evangelio, de este Evangelio de San Juan. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios, el Padre, y a tu enviado, tu Hijo Jesucristo. Si no conocen al Padre, no reconocen al enviado. Pero si reconocen al enviado, también conocen al Padre, porque el Hijo vino a declarar el Padre. Y en el rostro del Hijo brilla la gloria de Dios. No conocían ni al Hijo, ni al Padre, ni la Escritura. Bueno, esta ignorancia, fruto de las tinieblas en que estaban, fueron las que en ellos posibilitaron la persecución en contra de la vida, en definitiva, porque lo que persiguieron y trataron de eliminar fue la vida, y la vida la perdieron ellos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de revelación y luz. Queremos ser iluminados siempre, Señor, por ese tu Espíritu Santo que nos guía siempre a la presencia tuya, a tu presencia salvadora y sanadora, Señor. Lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.